Hoy vamos a meternos de lleno en la escalofriante historia de Harold Shipman, un médico británico que parecía el vecino ideal, el doctor de cabecera perfecto, pero que escondía un secreto aterrador que convirtió la confianza en una trampa mortal. 218. Guardemos este número en la mente. Y ojo, que esta es la cifra conservadora de pacientes que asesinó, uno de los asesinos en serie más terribles de la historia. Y lo más increíble es que era justamente el médico de confianza de cientos de familias. Es que aquí está lo que nos vuela la cabeza del caso Shipman. Ese contraste brutal. Por un lado, la persona que cuida, que cura, y por el otro, un asesino despiadado. ¿Cómo pueden existir estas dos caras en una misma persona? Eso es lo que hace que esta historia sea tan, pero tan perturbadora. Para tratar de entender cómo pasó algo así, vamos a seguir un camino. Primero, veremos cómo construyó esa imagen de respetabilidad. Después, cómo empezó a notarse un patrón mortal. Luego, su caída, la impactante verdad sobre cuántos crímenes cometió en realidad, y al final, el legado de desconfianza que nos dejó a todos. Ok, empecemos por el principio. ¿Cómo este hombre se convierte en una figura tan querida y respetada en su comunidad? Pues la clave fue una fachada, una máscara de normalidad y dedicación construida con muchísimo cuidado. Y para entender cómo actuaba, tenemos que hablar de su modus operandi, su método para matar. Y lo más siniestro de todo es que tuvo un origen increíblemente personal, nacido de una tragedia en su propia adolescencia, la muerte de su mamá. Este punto es clave, es fundamental para entenderlo todo. Imaginen la escena. Él, con 17 años, viendo cómo un médico aliviaba el dolor de su madre con morfina. Esa imagen se le quedó grabada a fuego. Años después, él usaría la misma sustancia, la morfina, pero no para aliviar, sino para matar, replicando esa escena una y otra vez. A ver, su carrera tuvo un tropiezo bastante grande casi al empezar. En 1975 lo cacharon falsificando recetas para drogarse él mismo, una señal de alarma gigante que, increíblemente, se saldó con una simple multa. El sistema falló y le permitió seguir adelante, y él, claro, aprovechó, se dedicó a construir con pinzas una imagen de médico perfecto, hasta que en 1993 abrió su propia clínica, convirtiéndose en un pilar de la comunidad. Bueno, ahora pasemos al momento en que esa fachada perfecta empieza a tener grietas, porque a pesar de su reputación impecable, alguien, con buen ojo clínico, empezó a notar que algo andaba muy mal. Y esa persona fue la doctora Linda Reynolds. En marzo del 98, trabajando en una clínica cercana, su instinto y su experiencia le gritaron que los números no cuadraban. La cantidad de muertes y, sobre todo, de cremaciones entre los pacientes de Shipman era una locura. Lo que la doctora Reynolds vio era un patrón clarísimo y muy oscuro. No eran muertes al azar, no. Eran principalmente mujeres mayores que estaban relativamente sanas y que morían de repente en sus casas. Y siempre se repetía el guión. Shipman estaba ahí, él mismo certificaba la muerte y muy convenientemente recomendaba la cremación para borrar cualquier prueba. Y aquí viene la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. Si había tantas señales, tantas banderas rojas, ¿cómo es posible que siguiera matando impunemente? La respuesta es simplemente trágica. A pesar de la preocupación tan bien fundada de la doctora Reynolds, la primera investigación policial fue una vergüenza. Fue superficial, no profundizaron y concluyeron que no había caso. Le dieron básicamente luz verde para seguir. Y en el tiempo que tardaron en darse cuenta del error, Shipman asesinó a 3 personas más. Es irónico, pero al final no lo detuvo ni la medicina ni la policía. Lo que lo hizo caer fue un error tonto, un acto de pura y simple avaricia. Ese fue el tropiezo que finalmente lo desenmascaró. Hablemos de su última víctima, Kathleen Grundy. No era cualquier persona, era una exalcaldesa con dinero. Su hija, Angela Woodruff, que además era abogada, supo al instante que algo olía muy mal cuando le dijeron que su mamá, de un día para otro, había cambiado el testamento para desheredarla y dejarle todo, absolutamente todo, a su médico. Y a partir de ahí, todo se desmoronó para él como un castillo de naipes. La denuncia de Woodruff hizo que, esta vez sí,
la policía se pusiera las pilas. Exhumaron el cuerpo de la señora Grundy y, bingo, los análisis confirmaron lo peor. La habían matado con una sobredosis de morfina. Eso fue todo. De ahí directo a la cárcel. Pero su arresto fue solo el comienzo del horror. El juicio lo condenó por 15 asesinatos, pero todos sabían que eso era solo la puntita, pero la puntita del iceberg. La diferencia es para no dormir. En el año 2000 lo condenan por 15 asesinatos. ¡15! Pero la investigación pública que vino después, la famosa Shipman Inquiry, concluyó que la cifra real era como mínimo de 218 víctimas, y se sospecha que pudieron ser más de 250. Es una locura. Shipman nunca confesó, nunca pidió perdón, nunca explicó nada. Fiel a su personalidad controladora, tomó el control por última vez. Se suicidó en su celda, un día antes de su cumpleaños, llevándose a la tumba todas las respuestas que las familias de sus víctimas buscaban con desesperación. ¿Pero por qué lo hizo? Se manejan dos teorías. Una, súper fría y calculadora. Un tema de dinero. Quería asegurarse de que su esposa cobrara su pensión completa. La otra, y quizá la que encaja más con su perfil, es que fue su último acto de control absoluto. Negarle a todo el mundo la satisfacción de verlo envejecer en prisión o de entender, por fin, qué pasaba por su cabeza. La historia, sin embargo, no terminó con su muerte. Lo que hizo Harold Shipman dejó una cicatriz que no se borra y obligó a la sociedad británica a repensar por completo su sistema médico. Como consecuencia directa de sus crímenes, se hicieron reformas gigantescas. Se pusieron controles mucho más duros para certificar una muerte y en los procedimientos médicos, todo para intentar asegurar que una pesadilla como esta no se pueda repetir. Y en Hyde, su pueblo, se creó un jardín en memoria de las víctimas, un lugar de paz donde antes hubo tanto horror. Esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que inquieta. La historia de Shipman es un recordatorio oscuro de lo vulnerables que somos en esa relación tan básica con quien nos cuida, y nos obliga a pensar si los sistemas que creamos hoy son de verdad suficientes para protegernos de alguien que decide abusar de nuestra confianza más profunda.